Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 134 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Javi a la técnica, Alberto para la imagen, Gobal con su maravillosa hostia y Juan José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la hostia de Gobal, que hoy tiene hasta un poco de título, una literatura, con un lápiz tan afilada como sus lápices, porque nos dice, ponga su cruz en su casilla, tenemos gastos en el Palacio Episcopal. Claro, como veréis, nuestro artista juega con la palabra, con el significado polisémico de la palabra casilla. Claro, casilla, por un lado, se puede entender como una casita pequeña, esa casita en la que vivimos la mayor parte de la población. Y también casilla significa ese perverso recuadro que se ha creado para que las personas que vivimos en esas casitas paguemos los gastos de los palacios episcopales en los que vive la jerarquía católica. El programa de hoy clarificará para quien aún tenga dudas que el destino de los fondos recaudados mediante esa asignación tributaria no va ni a obras benéficas ni a Cáritas, como nos anuncian en su falsa y estudiada publicidad. Así que recordad, cuando veáis esa casilla en vuestro IRPF, a ver si visionáis la casita que nos ha dibujado Gobal, que ya lo ha plasmado tan maravillosamente, y os acordáis de que la casilla en la que vivís financia los palacios episcopales en los que ni tan siquiera vais a poder entrar. ¡Comenzamos! Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días. Un año más comienza dentro de poco la campaña de Hacienda del IRPF. Y toda la ciudadanía estamos llamados a pagar nuestros impuestos. Bueno, toda la ciudadanía, menos con algunas excepciones. Hay quien no solamente no paga, sino que además recibe una parte de lo que aportamos las demás personas contribuyentes. Nos referimos a la Iglesia Católica, que recibe una parte de la recaudación fiscal por el método de las casillas marcadas en la declaración de la renta. Además de eso, recibe 1.000 millonarias subvenciones de las administraciones públicas por distintos medios. Todos estos privilegios económicos no tienen el estricto control exigido en una democracia. Aunque desde hace unos años la Conferencia Episcopal publica una especie de memoria económica con la que se supone que justifica el empleo de los dineros que recibe de la recaudación fiscal. Pero el último, que es de 2024, como otros años, Europa Laica hace un análisis del informe que en este caso lo ha realizado Juanjo Picó, que está aquí con nosotros, que ha sido expresidente de nuestra asociación, un socio de los primeros de Europa Laica, y que ha hecho un estudio pormenorizado que nos va a explicar muchos de los detalles de esa memoria económica que ha presentado la Conferencia Episcopal. Y de paso, este programa pues queremos que sea el lanzamiento de la campaña que siempre, todos los años, por estas fechas, comienza Europa Laica. Al contrario de lo que la Conferencia Episcopal, pues nosotros lo que decimos es: no marques ninguna casilla. Empezamos con Juanjo para comentar todo esto. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días, gracias por estar aquí. Pues buenos días, compañeros y compañeras del programa de radio tan estupendo. Aquí estamos para someter a vuestras preguntas y explicar claramente lo que habéis comentado en la introducción. Así que
a vuestra disposición. Muy bien, muy bien. Estupendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por haber tomado el relevo de analizar la memoria económica, que no es nada sencillo y que habrá sido un trabajazo. Y bueno, ¿le puedes explicar a los oyentes por qué Europa Laica, y en concreto este año tú, nos tomamos el trabajo de analizar este informe? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué esperamos con ello? Bueno, el tema del informe quizá viene de suyo precisamente por la labor que hacemos en Europa Laica, de que una de las funciones es pues informar a la ciudadanía, concienciarla de lo que significa la laicidad del Estado. Y en este caso concreto, pues con los privilegios que tiene la Iglesia Católica, que se comprometió pues a establecer y a publicar una memoria con los dineros que recibía de la casilla de la asignación tributaria del IRPF y dar cuenta de a qué lo utilizaba. Pues bien, a lo largo de todos estos años, desde el año 2008 que se publicó la primera memoria, pues esa memoria de actividades que lo llama la Iglesia Católica, pues no responde a lo que debería ser, ¿no? Es decir, la memoria, pues prácticamente yo la podía resumir como que es un caso de publicidad eclesial, que confunde a la ciudadanía porque hace creer que todas las actividades que ahí se comentan pues realmente que van a un destino que no es el suyo, ¿no? Y en ese aspecto, pues ante la negligencia del gobierno en no ser garante del erario público y también por otra parte la comodidad de la Iglesia Católica en permanecer en una situación pues muy cómoda para ella, pues nosotros creemos que en fin, hacemos una labor cívica en la defensa del erario público, de lo público, informando a la ciudadanía de realmente lo que está oculto en la memoria. Y en ese aspecto, pues queremos salir al paso de algunos comentarios que a veces se reciben, de si este es un informe con un cariz antirreligioso o algo por el estilo, y nosotros pues claramente decimos que no tenemos ningún interés en ese aspecto, sino solamente clarificar lo que la memoria no clarifica. Y por lo tanto este informe crítico, su objetivo es clarificar lo que la memoria no clarifica, en defensa de lo público y de informar a la ciudadanía. Sí, porque parece que, Juanjo, que no es esa memoria lo que presenta, que ahora nos explicará, entraremos más en detalle, no se puede considerar, como has dicho, memoria económica, ¿no? No aclara en realidad muchos de los datos económicos que se le piden, que el Tribunal de Cuentas pediría, etcétera. No hay tampoco una justificación tan clara, ¿no?, de gastos y tampoco es muy transparente que parezca, ¿no? ¿Puedes profundizar en eso para que la gente lo entienda? Pues sí, realmente lo has definido muy bien, porque la memoria no es nada transparente. Fijaros hasta dónde llega el tema y la ocultación de datos, de que la memoria tiene este año pues prácticamente 100 páginas, ¿no? Y de esas 100 páginas, pues el 90%, que son las primeras 90 páginas, pues está dedicada pues a que la Iglesia Católica pues haga ahí un despliegue de todo su poderío, toda su presencia en España, con el número de parroquias rurales, número de parroquias urbanas, sacerdotes, misioneros, familias que están en misión, bautizos, comuniones, es decir, centros educativos, universidades, labores asistenciales y sociales de todo tipo. Y entonces, pues realmente todo eso forma parte de todo un catálogo de actividades eclesiales que estarán bien, que serán los que hace la Iglesia Católica y que tiene orgullo de ponerlas en esa memoria. Pero es que ese no es el objetivo de la memoria. El objetivo de la memoria es hablar en términos económicos de dónde están los dineros que recibe. Y para eso solamente que utiliza 4 páginas de esas prácticamente 100. Con lo cual, pues hay una serie, ya con solamente esto ya manifiesta pues toda esa ocultación y falta de transparencia a lo largo de toda la memoria. Porque también incluso en esas páginas de componente económico, pues que choca, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues existen una cantidad de conceptos
genéricos, otros gastos generales, gastos ordinarios, extraordinarios, gastos diversos, es decir, que no especifican absolutamente nada y que, sin embargo, comportan unas cantidades, pero muy significativas. Si empezamos a analizar ya los términos económicos de la memoria, pues esta memoria de 2024 pues tendría que justificar los 372,9 millones que le fueron entregados por el gobierno, pues general del Estado, a la Iglesia Católica. Estos 372,9 millones pues los tiene desglosados pues en unos 10 ítems, una cosa así, pero que son ítems que no abundan en este oscurantismo. Hay algunos que son claros, algunos, en fin, no ponen más, instituciones de la Santa Sede, por ejemplo, ¿no? O retribuciones de los señores obispos, pues 2.300.000. Y hay algunos que son claros, pero hay otros que realmente pues no te explican absolutamente nada, ¿no? El funcionamiento de la conferencia episcopal, pues ¿qué funcionamiento es ese? El tema ayuda a proyectos de rehabilitación y de construcción de centros, pues tampoco se sabe cuál es el volumen que hay detrás de estos aspectos. Entonces, realmente, pues la memoria se convierte, por tanto, en todo un simulacro de querer justificar cuando realmente pues justifica más bien poco. Después, muchos ítems contienen distintos conceptos, pero que no los desglosan. Habla, por ejemplo, de un capítulo muy importante que para la Iglesia Católica le interesa realzar, que son las labores pastorales y las labores asistenciales. Pues sin embargo, pues en este ítem, pues realmente pues está todo enmarañado, todo juntito, y no se sabe cuál es de uno y cuál es de otro cuando es tan importante. Oculta los ingresos financieros, es decir, que se sepa que la Iglesia Católica, cuando recibe este dinero, pues lo recibe de una determinada manera, una parte a plazos, otra parte directamente, y entonces pues realmente pues con el dinero que va recibiendo hasta que lo aplica pues tiene una serie de inversiones financieras que le reportan ingresos financieros, y que hasta hace poco pues en la memoria pues se indicaba, bueno, pues por ingresos financieros a cuenta de la asignación he recibido tanto dinero. Bueno, pues eso ha desaparecido completamente de la memoria. Y lo que es más truculento, yo lo llamaría así, que es el tema del superávit que tiene la Iglesia Católica en las cuentas que presentan esta memoria. Es decir, la simple resta de ingresos y gastos pues da que evidentemente todos los años la Iglesia Católica está teniendo un superávit. Y ese superávit, que realmente era criticable, porque claro, aquí hay que partir del hecho de que en su momento pues el acuerdo con la Santa Sede se limitaba a que el gobierno se comprometía al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica. Y ese adecuado sostenimiento, pues si bien es cierto que no está cuantificado, y es una de las críticas que nosotros hacemos desde Europa Laica, también es cierto que realmente cuando se tiene un superávit es que hay un exceso de sobrefinanciación a la Iglesia Católica. Y ese superávit pues está oculto. Es decir, hay una serie de temas que incluso el propio Tribunal de Cuentas pues lo denunció, pero que siguen permanente y siguen existiendo en la memoria. Sí, es que, por ejemplo, a mí me parece una irregularidad flagrante porque cualquier oyente, si ha pedido una subvención pública, sabe todo el papeleo que hay que presentar y después cómo hay que justificar perfectamente la finalidad. Es decir, que los fondos que se han recibido, que se han detraído de impuestos que pagamos entre todos y todas para pagar lo público, se detraen impuestos, entonces tú tienes que justificar que lo has destinado a la finalidad. Entonces, claro, una memoria de actividades no es una memoria económica, no están justificando para nada con el detalle económico que tiene que haber de a qué han destinado, qué cantidades y cuánto. Y luego otra cosa te quería preguntar, Juanjo, porque el año pasado ya quitaron lo que es la partida explícita del fondo de reserva o la llamada hucha, porque quizá a raíz de las memorias, bueno, de este informe de Europa Laica, pues antes sí que había una partida en la que se explicitaba claramente ese superávit que estás mencionando, pero ya el año pasado lo quitaron. Este año también, ¿no? Ya lo han quitado y es simplemente tú sacando de ingresos menos los gastos declarados, se ve que las diócesis están sobrefinanciadas. ¿Es así?
Sí, evidentemente esto es un tema de que ya viene desde el año 2023, el 2023, la memoria de 2023, pues ya empezaron a ocultar cositas en la memoria. Por ejemplo, mira, en el año 2022 ya ocultaron el tema de Cáritas. El tema de Cáritas estaba oculto de tal manera que antes figuraba que del orden de unos 6 millones de euros se entregaban de la conferencia episcopal, se entregaban a las diócesis para asistencia a Cáritas. Bien, pues entonces, como eso era una crítica totalmente cuando era la publicidad de la conferencia episcopal, es no, lo que usted marca por la casilla se va a la labor asistencial de la Iglesia. Como eso era una ridiculez, porque 6 millones comparado con todos los restos de millones, pues claramente era criticable. ¿Cuál fue la solución que tomó la conferencia episcopal? Pues lo que yo digo en el propio informe, ¿no? Es decir, muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, ¿qué mejor solución? En lugar de solucionar el tema, pues se dice, no, se coge el dinero de Cáritas, esos 6 millones, y se envuelven en un paquete general y se envía a las diócesis. Y como en las diócesis tienen ya montones de dinero, de subvenciones de otro tipo, ingresos privados, y recursos propios, etcétera, etcétera, pues resulta que ahí ya no se puede decir que no se aporta dinero. Pues eso mismo ocurrió con el superávit el año pasado. El año pasado el superávit, que fueron de 22,5 millones de euros, pues como también era una crítica muy potente, pues lo volvieron en el mismo paquete del dinero que envían a las diócesis y dijeron superávit cero. Que es lo que ocurrió, que todo el dinero que envían a las diócesis, en lugar que si antes, por decirlo de alguna manera, era 100, pues ahora eran 122. Y con lo cual, al englobarse ahí, ya no se puede decir, ellos piensan que ya no se puede decir que hay superávit, pero realmente cuando uno escarba en las cifras, se da cuenta que la Iglesia está sobrefinanciada, ¿no? Entonces, pues todo este tema de la ocultación fue ya incluso, ya repito, denunciado por el Tribunal de Cuentas, porque el propio Tribunal de Cuentas ya decía que es que la memoria no era descriptiva, no era justificativa, sino solamente no era justificativa, sino solamente una pura descripción de actividades que no llegaba a ninguna parte. Entonces, pues, claro, hay contradicciones tan grandes como, por ejemplo, esta que he comentado, de que incluso aumentando el dinero que se envía a las diócesis por este malabarismo que han utilizado con el tema de Cáritas, con el tema de los ingresos financieros, con el tema del superávit, incluso aumentando todo ese dinero, sin embargo, cuando uno se pone a escarbar en las cuentas de las diócesis, se da cuenta que, por ejemplo, los salarios de los sacerdotes han disminuido, que, por ejemplo, todo lo que la Iglesia dice que dedica a la labor pastoral y asistencial en el mismo paquete, también ha disminuido. Y entonces digamos, ¿en qué quedamos? ¿En dónde se van los dineros? Entonces, cuando uno se pone a ver dónde se van los dineros, pues se encuentra, pues eso, con una serie de ítems que son crípticos, que están poco detallados y que en todo caso no responden a lo que tendría que ser, que el propio Tribunal de Cuentas ya lo denunciaba. Es decir, que tenían que haber qué partidas de la asignación tributaria se dedican a qué. Y eso pues no está detallado en la memoria y nunca lo ha estado detallado, y así seguimos. Entonces, pues bueno, pues es una pena, pero sin embargo, pues lo que sí podemos sacar en claro son algunas macrocifras. Y, por ejemplo, una macrocifra de este año es lo que la memoria indica que se ha dedicado a pagar la retribución del clero, y entendiendo por retribución del clero los salarios, las prestaciones sociales y la seguridad social del clero, pues han sido 228,1 millones de euros, que significan una reducción del 11% respecto al año pasado. Y que esto me gusta explicarlo. ¿Por qué? El año pasado, de la cuenta del año, de la memoria del año 2023, el capítulo de la retribución del clero supuso el 80% de toda la asignación recibida. Esto fue claramente una denuncia que se hizo en el informe que se sacó el año pasado. ¿Por qué? Porque precisamente la propaganda dice, marca la casilla porque eso va a las labores asistenciales de la Iglesia Católica. Eso es falso. El 80% de lo que se dedica por la casilla fue a retribución del clero. Yo creo, y es una opinión personal que he sacado después de analizar todos los datos,
de que aquí debieron sonar las alarmas de la propia conferencia episcopal y una de las formas un tanto extraña y desde luego que no viene explicada en el informe es que se ha reducido el salario de los sacerdotes, el salario concretamente del clero, y se ha reducido ni más ni menos en 30 millones de euros. ¿Y sabéis cuántos menos sacerdotes hay según la propia memoria? 400 sacerdotes menos. Entonces, cuando uno dice, hombre, 400 sacerdotes menos han reducido 30 millones menos, es un salario muy fuerte, ¿no? Pues entonces esto no cuadra. Y claro, yo creo que lo que cuadra es que al reducir esas cifras que han puesto ahí, yo creo que un poco a tres bolillos, pues han conseguido que este año el capítulo de la retribución del clero pues sea el 62,9, que ya está bien, ¿no? Que ya está bien. Entonces, quiero decirte que en todo este tema hay un oscurantismo generalizado que entiendo de que solamente una organización como Europa Laica, con pocos recursos, con trabajo voluntario, pues tiene que dedicar mucho tiempo a sacar a la luz todo este tema, cuando tendría que ser el propio gobierno quien tendría que ser el principal garante de los dineros públicos y exigir, pues por eso, mismamente lo que propio denunció el Tribunal de Cuentas. Una memoria claramente justificativa de los dineros que se le entregan y que, de luego, está a distancia de lo que tiene que ser. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Sí, desde luego, Juanjo, que es que estamos hablando del dinero que se deja de destinar, por ejemplo, a sanidad y cultura. Entonces, claro, ese no es un tema baladí. De todas formas, si no se gastan tanto dinero, no se gastarán tanto dinero en Cáritas y en obras asistenciales, pero en lo que sí que se gastan es en publicidad, porque desde luego se ve que la dominan. Tienen un dominio del relato y de la publicidad, pero que es muy engañosa y tramposa, ¿verdad? Porque lo que vemos no se refleja luego en el destino del dinero. Pues, Ana, es que esa es una de las claves. En lugar es realmente extravagante, ¿no? Que en las cuentas que presenta la memoria, pues se habla de que en publicidad, pues este año pasado se ha gastado 5,7 millones de euros, 5,7 millones de la asignación. Y claro, en el propio informe le decimos, hombre, es que es un poco ridículo que en la publicidad que llama a marcar la casilla con un argumento falso, que es que se pone a la labor asistencial, que eso no se corresponde con la realidad, sea el dinero que se recolecta la que se paga la publicidad para hacer esa falaz publicidad. Sí, perdona. Pero sí, evidentemente hay una publicidad que, pues yo la llamo en el propio informe, pues muy falaz, en algunos casos mentirosa, y que podemos comentarla, ¿no? Porque, por ejemplo, la principal de todas es que marcando a la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF ayudas a la labor asistencial que hace la Iglesia. Eso no es cierto. La Iglesia puede hacer una labor asistencial que puede ser encomiable, no encomiable, criticable, no criticable, pero que eso se está realizando con recursos mayoritariamente privados. Es decir, Cáritas tiene un presupuesto del orden de unos 400 y pico millones de euros. Y de esos 400 y pico millones de euros, en los propios datos de la memoria de Cáritas, solamente, si no me falla la memoria, 24 millones reciben de las diócesis. Solo 24 millones. Y esos, lógicamente, no son de la asignación tributaria. Son que la reciben de las diócesis. Sí, no dice que la reciben de la asignación tributaria, lo reciben de las diócesis. Que pueden ser las diócesis generan por colectas o por recursos propios. Eso, de todas maneras, está clarísimo. Otra falacia de la publicidad, que la Iglesia lo que recibe por el IRPF no sale de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que aquí hay que entender muy bien cómo funciona lo de las casillas, y yo creo que Europa Laica en este aspecto se ha hartado ya, ¿no?, de explicarlo. Cuando una persona marca una casilla, el 0,7% de sus impuestos, eso
no entra en los presupuestos generales del Estado, sino que se dedica directamente a la Iglesia Católica, a una organización privada. En consecuencia, la hucha común, que son los presupuestos generales del Estado, de donde salen todos los gastos para educación, sanidad, infraestructura, asistencia social, etcétera, etcétera, está mermada. Y en consecuencia, como está mermada, a todos está perjudicando. Porque lo que es común es de todos y para todos. Y si resulta que de lo que es común, por una parte, se va a organización privada, pues está afectando a todos. Marquemos o no marquemos. Se sea creyente o no se sea creyente. Entonces, es una falacia decir de que lo que la Iglesia recibe por IFE no sale del presupuesto general del Estado, o otra, que esta ya es una mentira de libro, que el sostenimiento de la Iglesia Católica depende en exclusiva de las aportaciones de los fieles. Sí, eso ya realmente yo no sé cómo tiene la Conferencia Episcopal la vergüenza de poner esto, que repito, que esto es una mentira de libro. Las otras pueden ser interpretables, que resulta que una parte sí, otra parte no, pero no, pues que estas hay algunas que son realmente para confundir a la ciudadanía. De todas maneras, yo creo que afirmaría que Europa Laica puede sentirse muy contento porque realmente en nuestra apuesta, nuestra recomendación, nuestra argumentación de no marcar ninguna de las dos casillas, pues va teniendo una aceptación, porque yo creo que la sociedad española está tomando conciencia de que las religiones, la Iglesia Católica, se tiene que autofinanciar. Y cada año más, está disminuyendo el número de contribuyentes, el número de declaraciones que marcan a la Iglesia Católica. Entonces, pues la Iglesia Católica va a tener que autofinanciarse. El problema es que hace 50 años ya que se comprometió a autofinanciarse y todavía ni la Iglesia Católica se ha autofinanciado, ni el gobierno ha hecho valer cumplir el acuerdo del año 1979. Por lo cual es que estamos aquí en un círculo que la connivencia y negligencia del gobierno pues se junta con la comunidad eclesial y entonces pues está vulnerando lo que es la laicidad del Estado, pero sobre todo se está vulnerando lo que es la democracia, porque lo que no puede ser es que las personas que no son creyentes tengan que estar soportando pues la cuota de los que tienen que ser creyentes. Es tan claro como eso. Sí, yo quería apuntar una de las falacias que no sé, que se dicen también, ¿no? Dicen, no te cuesta nada. A ti no te cuesta nada. Efectivamente, cuando tú pones la cruz, no sale más de tu bolsillo, que es lo que debería ser. Pero sí que te cuesta también, incluso a ti, porque te cuesta que haya menos dinero para tu salud, para tu educación, para lo que tú vayas a hacer en ese sentido. Ese aspecto yo creo que habría que insistir también en eso, ¿no? Sí. Yo creo que lo que hay que insistir es que, vamos a ver, que aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos porque es una obligación que es de todos. Esa otra falacia de la publicidad que dice, marcando a la Iglesia Católica, estás decidiendo lo que haces con tus impuestos. Eso. Y es que hay que salir al paso. Los impuestos no son de una persona en particular. Pues si fueran de una persona en particular, tú puedes hacer los impuestos lo que quisieras. Pero los impuestos no, los impuestos es una obligación de todos para con todos. Claro. Y en consecuencia no vale eso de tus impuestos. Aquí lo que tiene que haber es que tú pagas los impuestos que te corresponden, que no son tuyos, salen de tu bolsillo, está clarísimo, pero ¿por qué no son tuyos? Porque te corresponde pagarlos. Y si tú quieres hacer una donación a la Iglesia Católica o a una ONG, que será otro capítulo de las casillas de la IRPF, pues lo haces rascándote con un extra de tu bolsillo. Porque es que si no, es muy fácil mantener la Iglesia Católica con el dinero de todos, o es muy fácil hacer solidaridad con los fines sociales con el dinero de todos. Bueno, vamos a ser un poco serios. Quien quiera hacer solidaridad, pues tú pagas los impuestos que te corresponden y después te rascas el bolsillo y das la cuota correspondiente, lo mismo que hacemos los socios y socias de Europa Laica, que nadie nos subvenciona, sino que no pagamos nuestras propias cuotas. Desde luego, teniendo en cuenta la idiosincrasia española, si fuese una X a lo alemán,
o sea, alemana, en el sentido de que el que se declare que profesa una religión, pues tiene que pagar un extra para financiar. Hombre, ya sabemos que lo ideal sería que no estuviese la X para que no se articule también a través del Estado esa financiación, ¿no? Pero bueno, que el hecho de que fuera un pagar más por el simple hecho de pertenecer a una confesión religiosa, yo creo que mermaría bastante, ¿eh? Bueno, yo creo que eso sería, en mi opinión, eso es un tema, desde luego sería mucho mejor y más democrático que no el sistema actual, porque es que incluso en el sistema actual se corre el peligro, que a veces es una amenaza que está ahí sobrevolando, de en base a una malentendida democracia, de por qué no existen casillas también por el resto de religiones. Y entonces eso sería ya pues la verbena, ¿no? Claro. Es decir, que todos los evangelistas, musulmanes, los judíos, testigos, mormones, etcétera, etcétera, que tuvieran una casilla. Eso sería ya demencial. Primero por el propio concepto de lo que es la religión, que es una cosa particular que está metida ahí directamente en el Estado. Pero es que aparte de eso sería ya un sumidero que es inasumible. Las confesiones religiosas se tienen que autofinanciar. Que sea el sistema alemán, pues mucho mejor que el actual, a años luz. Pero bueno, también el sistema alemán tiene sus prerrogativas al santo de que el Estado se tiene que convertir en el recaudador del tema. Pero bueno, nos daríamos con un canto en los dientes si por lo menos se apuntara en esa línea. Pero yo creo que lo que hay que apuntar es hacer cumplir los acuerdos del año 79 y la Iglesia se tiene que autofinanciar y hasta tanto se autofinancia, por lo que decimos en Europa laica, no marcar ninguna de las dos casillas. Ya que no quieren derogar los acuerdos, ¿no? Que por lo menos que los apliquen biunívocamente, no solo en una dirección, porque es una aplicación muy asimétrica la que se hace. Evidentemente. Sí, bueno, ya has dicho algo de a qué dedican, pero en línea, podría decir las líneas generales, aparte del salario del clero, que es decir, que puede ser un 60 y algo % lo que declara esa memoria, ¿en qué otras líneas ponen que van esos dineros? Mira, vamos a ver. De los salarios de los sacerdotes son 197 millones, salarios de los obispos 2 y pico millones, han aumentado 4 obispos más, pues bueno, pues muy bien. Seguridad social unos 28 millones y todo eso hace los 228 millones que son básicamente que las pagan las diócesis a cuenta de la asignación tributaria. Hay un capítulo después de funcionamiento general de la conferencia episcopal en el cual pues está metido pues capítulos tales como por ejemplo pues fondos para proyectos de monasterios, centros de formación, actividades pastorales, el funcionamiento propio de la conferencia episcopal, el funcionamiento de la nunciatura de la Santa Sede, es decir, todo lo que es el paquete organizativo y estructural de la conferencia episcopal está incluido también en esto que se paga. Hay también el capítulo de labor pastoral, tanto en el nacional como en el extranjero. Hay capítulos también del tema, eso se lleva unos 5 millones solamente en la parte de la conferencia episcopal. Y después prácticamente todo el grueso de la asignación tributaria, del orden del 80%, es decir, 372,9 millones que se reciben, pues el 80% prácticamente, que son 343 millones, eso se distribuye a las diócesis. ¿Y en qué se lo gastan las diócesis? Bueno, pues las diócesis se lo gastan pues en muchas cosas. Por ejemplo, voy a comentar algunas cosas de las diócesis. Las diócesis se lo gastan en acciones pastorales y asistenciales, pero con el matiz que ya os he comentado antes, de que este año han disminuido lo que se gastan. 236 millones se gastan en las diócesis. Claro, hay que tener en cuenta que las diócesis reciben dinero, repito, de otros fondos privados, recursos públicos y también subvenciones públicas. Aquí yo creo que es la primera vez que en el informe que saca Europa Laica hemos sacado a la luz una cifra que venía bastante oculta. Hasta ahora, la propaganda de la Iglesia Católica
decía que el dinero que se pasaba de la asignación tributaria a las diócesis, solamente el 23% pues era para ayuda de las diócesis. Es decir, que la asignación solamente significaba el 23%. Es decir, que el resto pues eran dineros privados, dineros, recursos propios, asignación de los fieles, etcétera, etcétera. Pero hay un capítulo que está claramente críptico, que lo llaman ingresos corrientes. Y los ingresos corrientes, en la pequeñísima descripción, que pues solamente un par de líneas que pone en la memoria, dice ingresos corrientes, 434 millones de euros, que es el capítulo más importante de ingresos que tienen las diócesis españolas, ¿no? 434 millones. ¿Y qué comprende aquí? Aquí ponía otros ingresos diferentes a los anteriores. Los anteriores había hablado del tema de las aportaciones voluntarias de los fieles, de las colectas, etcétera, etcétera, de actividades propias, que ahora las comentaremos. Entonces, pero ponía una coletilla de las subvenciones recibidas, pero no, sin desglosar. Entonces, claro, aquí realmente se está tapando de que las diócesis también tienen una financiación pública al margen de lo que es la asignación tributaria. Y entonces, haciendo unos cálculos, algunas estimaciones de este informe, de quien lo he elaborado, decimos que más del 40% de la financiación de las diócesis, ya no solamente de la conferencia episcopal, sino de las diócesis de España, de las 70 diócesis que tiene España, más del 40% es financiación pública. Entonces, ¿cómo se puede entender que con ese volumen de financiación pública no exista una gestión y el gobierno no sea garante para tener una mayor claridad de ese tema? Pero es que fijaros que incluso en esa economía de las diócesis nuevamente aparece un superávit de 131 millones de euros en el 2024. Es decir, que esa financiación pública está también colaborando en parte, está mezclada con otras financiaciones, en tener un superávit de las diócesis. ¿Y qué pasa con ese superávit? Nada dice nada. Nada es nada. Es más, hasta incluso para saber que tienen superávit, no pasa lo mismo que ocurría antes, que ponía exceso de financiación o superávit, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo llamaban. Aquí nada. Aquí te dicen ingresos totales tantos, gastos totales tantos. Y tienes que ser tú, que tampoco se necesita ser una guirilla para darse cuenta de que hay que hacer una resta. Y cuando haces la resta te salen 131 millones de euros en las diócesis. Es decir, que las diócesis están sobrefinanciadas y aparte con un gran porcentaje de financiación pública. Y de eso no se habla, no se explicita y desde luego no se justifica en absoluto. Aquí solamente se habla que, por ejemplo, que las aportaciones voluntarias de los fieles, colectas, suscripciones, donaciones, etcétera, etcétera, 326 millones. Pues muy bien, son dineros privados que van a una organización privada. Desde el laicismo no tenemos nada que decir a ese respecto. Sí. Ingresos corrientes, lo que he comentado, pues bueno, ahí sí que tenemos que decir. Y después hay otro capítulo, que ni más ni menos, que son 168 millones, que es de actividades propias, económicas, financieras y de patrimonio, es decir, los alquileres. Y claro, cuando ha habido el tremendo expolio de las inmatriculaciones, muchas de ellas ilegales y desde todo caso ilegítimas por parte de la Iglesia Católica, ¿cuántos alquileres han habido aquí? ¿Qué es lo que se está vendiendo de este patrimonio? O incluso de las actividades económicas. Que hay que saber que la Iglesia Católica tiene multitud de empresas, editoriales, librerías, empresas de todo tipo, inversiones financieras, y de todo eso, en el impuesto de sociedades está exenta, por ser considerada una organización sin ánimo de lucro. Pues da la risa. Sí, claro, que ese sería otro tema, porque aquí entramos en otra de las falacias que la Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial. Claro, dice, no tenemos ningún régimen fiscal especial porque como somos una organización sin ánimo de lucro,
pues estamos sujetas a las ventajas y privilegios que tiene cualquier organización de ánimo de lucro. Y bueno, pues, yo hombre, creo que pues no, bastante es... Juanjo, yo creo que no miente, ¿eh? No miente. No estamos sujetos, lo que pasa es que le sobra una palabra, a ningún régimen fiscal. Bueno, también ahondando en lo sangrante que estás comentando, hablamos de 131 millones de superávit en las diócesis y luego lo cicateras y procrastinadoras que están siendo las diócesis con las víctimas de pederastia clerical. O sea, porque en todas las partidas de gasto que has enumerado, ¿dónde está esa partida para reparar a las víctimas de pederastia? Que bueno, se han reído de ellas con el plan Priva y ahora se supone que iban a firmar un acuerdo con el gobierno y todavía no se ha acabado de materializar. Tremendo todo. Bueno, pues como estamos hablando del emporio económico que es la Iglesia, os vamos a poner el tema Vaticano S.A. de Caso Perdido. Un temazo. Somos la voz de tu conciencia, tu camino y tu moral. Somos tu guía y tu doctrina, jamás te debes apartar. Controlamos todo desde el altar. Escúchame, hermano, tú no debes dudar. Bienvenidos al Imperio Vaticano S.A. Siempre al lado del dictador, del genocida, del opresor, siempre al lado de la represión, impartiendo su perdón. Vivirán condenados fuera del paraíso, el homosexual, el rojo, el ateo y el insumiso. Firmes tratados, corderos adiestrados, ciego acobardado. Bienvenido al Vaticano. Bienvenido al Vaticano. Bienvenido al Vaticano. Bienvenido al Vaticano. Bienvenido a la multinacional Vaticano S.A. Danos tu vida si quieres entrar. Multinacional Vaticano S.A. Danos tu vida si quieres entrar. Nos importan tres cojones lo de la caridad. Bueno, pues si quieres, vamos a seguir porque yo te iba a preguntar que ellos, en la memoria de actividades, que no vamos a decir memoria económica, dicen que justifican que hay que darles el dinero porque es en realidad un gran beneficio para el país. Estamos hablando ya de la desfachatez que le echan. Pues mira, yo acabando un poquito lo que antes de la pausa comentábamos, es que evidentemente hay lagunas, como tú has apuntado, Ana, el tema de la pederastia. Yo creo que a lo mejor por ser mínimos precisamente no han salido en el año 2024. Yo creo que hay que estar ojo a visor en la memoria de 2025, porque ahí sí que ya tienen que salir. Y veremos si lo ponen en otros gastos sin especificar o cualquiera de estas denominaciones que son críticas. Pero es que no solamente hace falta esperar a este tema, es que incluso actualmente no viene absolutamente nada mencionado, ninguna explicación de cuáles son los ingresos por entradas a los monumentos. Que hay tela, ¿no? Y que nosotros tenemos estimados del orden de 250, 300 millones de euros al año que la Iglesia puede obtener con ese capítulo de que lo llama donativo para entrar a un monumento, pero tú no pagues y verás tú cómo no es tal donativo. Y esas son entradas que no tributan, pero que tienen que declararse. Las tasas eclesiásticas. Pues jolines, pues si resulta que la memoria dice que ha habido del orden de unos 400.000 eventos confesionales, comunión, confirmaciones, bautizos, etcétera, etcétera, que todo eso hay unas tasas eclesiásticas, nada se dice. Eventos especiales, pues me imagino que el año que viene, pues lo que la conferencia episcopal van a pagar para el viaje del Papa, y que lo pagamos entre todos, lógicamente, lo pagaremos entre todos. Cuando digo lógicamente es que de acuerdo con lo que sea lógico, de acuerdo como está establecido actualmente, y tendrá capítulo de la pederastia, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un tema que son ocultación de este tipo. Perdona, claro, solo un segundo, Juanjo. En esto que comentabas tan importante, ¿no? Del oscurantismo que hay en el taquillazo de los bienes inmatriculados, por ejemplo, hay una miniserie que es El robo del códice, que además se puede ver en RTVE,
cualquiera lo puede ver. Y ahí, por ejemplo, pues se menciona la cantidad de dinero que pudo llegar a robar este electricista y que ni se habían enterado, porque claro, las cantidades tan ingentes que les entran y que además la meten en el apartado de donativos para que todavía sea se diluya aún más el porqué de los ingresos, es que, vale, está exento, pero es que, aunque sea, tendrían que declarar las cantidades, pero ni las declaran. Y, por ejemplo, a mí eso me pareció muy interesante de ese mini documental, que no les habían ni dado cuenta de la cantidad de dinero que les había quitado esta persona. Es muy significativo. No, sí. es que habría que ver dónde están las entradas. Pero es que fíjate, Ana, de que en el capítulo de ingresos de donativos de los fieles, que eso no son entradas, eso son donativos de los fieles, eso es caja B. Eso es caja B, es decir, lo que es en las huchitas o en los cepillos, eso no pasa por ninguna parte. Las entradas podían pasar porque, aunque no paguen el IVA, pues entonces realmente, bueno, pues porque no tributan, pero sí que se declaran o ya empiezan a declararse. Pero es que resulta que no aparece ningún dato al respecto. Pero bueno, después de todo de esta panoplia que significa este tema, claro, la Iglesia Católica decía, bueno, oye, nos estamos quedando un poco sin una argumentación de realmente nosotros lo que aportamos a la sociedad. Y bueno, entonces aquí viene ya un poco, y como estamos en periodo de fiestas, pues viene la mascletá final, ¿no? Es decir, la mascletá final es un capítulo especial que tiene en la memoria, que viene ya desde hace muchísimos años, que es los supuestos beneficios y ahorros que las actividades de la Iglesia Católica comportan a la economía del país y un ahorro al Estado. Entonces aquí la Iglesia Católica llegó a un acuerdo con determinadas consultoras de renombre para hacer unos estudios extravagantes. Realmente no tiene otra palabra más que extravagantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, calcular cuánto aporta a la economía nacional el tema de los festejos por bautizos y comuniones. Es decir, arrogándose de que toda la parafernalia que mayoritariamente se hace en los gastos para comuniones y bautizos, pues que son dineros que gracias a la Iglesia se están dinamizando la economía. O, por ejemplo, todo lo que significa para dinamizar la economía el turismo que va a las procesiones, Semana Santa, a las fiestas de interés nacional mayoritarias religiosas, o otros elementos que se los vuelve a arrogar la Iglesia Católica. O, por ejemplo, todo lo que significa el turismo para la visita de catedrales, que ahí pues incluso contabiliza cuánto se moviliza económicamente en alojamiento, en transporte, es decir, unos estudios que resultan realmente extravagantes y que cada año ha ido modulando los estudios porque, claro, salían algunas cifras, yo creo recordar, no sé en qué año, pero en el informe aparece, porque lo saqué de algún sitio, que decían que estas actividades promovían en la economía nacional 225.000 empleos directos. Entonces, claro, impresionante. Claro, ya últimamente ya en las memorias esas cifras ya no aparecían. Entonces, últimamente, los 2-3 últimos años, ya ha habido un ejercicio de contención, pero que no limita la extravagancia del asunto, y entonces ahora ya pone cifras que les voy a comentar, ¿no? Dice que por cada euro de gasto realiza la Iglesia en su misión pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros en la economía española. Es decir, esto te lo tienes que creer, como el que crees, claro, quien crea en los dogmas. Es decir, que la Iglesia Católica está no se sabe cuánto, porque tampoco se sabe cuánto, en la labor pastoral o cultural, 1,65. ¿Te lo crees así o no te lo crees? Es decir, un rendimiento del 165%. Que las actividades diocesanas incrementan la economía en el PIB, el Producto Interior Bruto, en 2.375 millones de euros.
generando 52.000 empleos, mira, aquí sido más cautos y no ha puesto 25.000. Y después ya la parafernalia, que esta sí que la hace con todo, con redoble de tambores, porque donde se está jugando realmente su prepotencia y su proselitismo es el tema de la enseñanza católica concertada, ¿no? Entonces dice ahí que los centros de enseñanza católica concertados suponen un ahorro al Estado de 5.067 millones de euros al año. Qué fuerte. Es decir, todo esto pues son cifras que se ponen encima de la mesa, que muchas de ellas están firmadas por una determinada consultora, y tú tienes que creer o no tienes que creer, pero que forman parte de tu paquete. Pero que en todo caso, no tienen nada que ver con la asignación tributaria. Entonces, claro, es que se produce todo una coctelera que lo que hace es enmarañar, poner tinta de calamar, cortina de humo, para todo un revolutum, y entonces no saber lo que es de la asignación tributaria, porque aunque se sepa parcialmente en esas 4 páginas, queda oculto y tiene lagunas por todas partes, lo enmaraña con estas cosas que son brutales. Y con todo eso, pues todavía tiene el cierre de la memoria, cuando hay un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers, que ni más ni menos que dice que la memoria ha sido preparada de manera adecuada y fiable. Cuando una consultora viene ahí firmada al final de la memoria de actividades diciendo que PricewaterhouseCoopers dice que en un informe de aseguramiento razonable que la memoria ha sido preparada de manera adecuada y fiable. Entonces uno dice, hombre, jolines, cuando una consultora externa, pero claro, es que a continuación te dice, la consultora dice, oye, pero en todo caso, quiero dejar claro mi profesionalidad. Esto no constituye una auditoría de cuentas, pues ya lo sabemos, que ese es el problema, que no es una auditoría ni se le parece. Pero es que además, dice, pero oye, pero ¿qué es lo que ha revisado esta consultora? Y resulta que lo que ha revisado es que la memoria se ha confeccionado de acuerdo con la normativa interna que tiene la Conferencia Episcopal. Es decir, tiene que haber 6 capítulos, un capítulo de actividades, ¿no? Y todo eso se ha cumplido, pero no se mete en el meollo de la cuestión de si las cifras están justificadas y las cifras que están ocultas, con lo cual realmente, en fin, forma parte, repito, de toda esta tinta de calamar que significa la memoria. Y consecuentemente nuestra denuncia está más que justificada. Y en consecuencia, pues quien se lea el informe, pues va a tener ahí fuentes de información que va a dar luz a lo que nos interesa dar luz. Es la defensa del dinero público y nada antirreligioso, porque no tenemos nada en contra, sino clarificar lo que son recursos públicos y desde luego denunciar a la connivencia del gobierno, que es lo que tendría que hacer. Es decir, más claro no se puede decir y seguiremos hablando en este tema, porque claro, todo esto de la asignación tributaria pues es la punta del iceberg de la financiación pública que recibe la Iglesia Católica. Sí, perdona, Juanjo. Y hay una cosa que antes hemos apuntado que la taquilla, aunque esté exenta, está sujeta a IVA. Entonces, debería de ser más transparente la cantidad. Pero claro, les conviene diluirla en las donaciones porque date cuenta que si supiésemos esa cifra de cuánto ingresan realmente por taquilla, podríamos cuantificar la pérdida de recaudación que tiene el erario público por las inmatriculaciones, porque si realmente fueran bienes de dominio público y esa taquilla fuese a las arcas del Estado, pues redundaría eso en más sanidad, en más cultura y en más todo. Pero claro, que esta opacidad está muy buscada y que no es casual para nada. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Bueno,
Con todo lo que hemos hablado, yo creo que podemos dejar de hablar de tantas cifras, pero sí comentar, y ahora si no, empezando cuando hablemos de campaña, que en general esa punta del iceberg que tú dices, en la base hemos cuantificado este año hasta 13.100 millones de euros, ¿no? Donde entran todo el tema de escuelas, de conciertos educativos, conciertos para hospitales, servicios sociales, bueno, y un montón de subvenciones por todas partes, que yo creo que eso todavía puede ser hasta mayor. Como andamos no muy bien de tiempo, yo quería preguntarte que, de cara a la opinión de nuestro público, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que si en todos los sondeos que se hacen nos indiquen que la mayoría de la sociedad española entiende que las religiones tienen que autofinanciarse, cómo es posible que sigamos en el plan que estamos y qué hay que hacer para que lo que la mayoría de la gente pensamos se cumpla? Bueno, yo creo que encontrar una explicación sociológica a este tema pues posiblemente fuera sencillo, porque hay mucho de rutina y mucho de un nacionalcatolicismo que está incrustado y que sigue incrustado. Y si bien en las prácticas de la ciudadanía, pues los datos de secularización nos indican de que hay un desapego, pero sin embargo la legislación pues está ahí. Y entonces, pues claro, la legislación es la que está permitiendo que existan todavía los acuerdos con la Santa Sede, que no se hayan derogado, una legislación que está en la ley de mecenazgo que le permite un régimen especial fiscal a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo creo que Europa laica y la laicidad del Estado que defendemos tiene que apuntar, es decir, a exigir la derogación de los acuerdos, exigir suprimir la asignación tributaria, y hasta tanto eso no ocurra, y habrá un tema de voluntad política y de presión social, pues no marcar ninguna de las dos casillas. De todas maneras, como antes comentábamos, este año pasado, el año 2025, el 39,51%, es decir, que prácticamente el 40% de los declarantes no marcaba ya ninguna de las dos casillas. Es decir, que yo creo que vamos avanzando. Europa laica se pone parte de la medalla de estar insistiendo continuamente en este aspecto, y realmente tenemos argumentos para decir por qué no marcar ninguna de las dos casillas. Y la Iglesia Católica, que creo que bastante está claro, porque todas las cosas es una organización privada de creyentes que se tiene que financiar y autofinanciar con sus propios recursos. Y por otra parte está el tema de los fines sociales, que nosotros también decimos que no hay que marcar esa casilla, no hay que marcarla. Primero porque hay una cosa que hay que destapar, el trampantojo que significa este aspecto. Es decir, cuando una persona marca la casilla de fines sociales, no tiene ni idea cuál va a ser el destino final que va a tener ese 0,7%. Y eso es un tema también hasta de propia responsabilidad de quien marca. Porque cuando se marca la Iglesia Católica, sabes que va la Iglesia Católica, pero ¿dónde va? Y eso debía hacer reflexionar a la gente que marca a los fines sociales. Entre otras cosas, porque se sepa que detrás de los fines sociales, las ONGs que están del entorno de la Iglesia Católica se llevan del entorno del 50% de lo que se marcan en la casilla de fines sociales. Por lo tanto, nosotros decimos que desde Europa laica que no hay que marcar ninguna de las dos casillas, y que en el caso de los fines sociales, que somos partidarios de que se haga solidaridad, pero solidaridad desde el Estado, con partidas específicas en los presupuestos generales del Estado, porque no puede depender la ayuda a fines sociales, que repito, que Europa laica está a favor, de cuántos ni quiénes marquen fines sociales. No puede depender de ese tema. Y por lo tanto, lo que se quiere hacer es solidaridad, pues como antes comentábamos, se pagan los impuestos que correspondan sin detraer nada de los presupuestos generales del Estado, y el que quiera hacer solidaridad con los fines sociales se rasca extra de su bolsillo y lo da a quien quiera. Yo creo que es mucho más claro, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que no tenemos tiempo, pero ha quedado bastante claro
no hay que marcar ninguna casilla en la declaración de la renta, y yo creo que las argumentaciones que Juanjo nos ha dado son más que suficientes para razonar en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Juanjo. Bueno, espero que os haya gustado, y si queréis ahondar más, ya sabéis, en laicismo.org, y en la parte superior de arriba, en quiénes somos, pinchad y veréis la cantidad de campañas que tenemos. Entre ellas esta. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en una semana. Hasta luego. Muchas gracias. A ti, a ti. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.